Bien, el ejercicio 2 en este caso nos dice que este creo que falta agregarle este dato, que sería el del disco delgado, para lo que nosotros queremos resolver. O sea, tener el prisma delgado y tener el disco delgado, o sea, la placa delgada y el disco delgado para poder resolver este ejercicio. Pide determinar la inercia con respecto al eje Z del sistema. Nuestro eje Z, en este caso, es el eje que está pasando de este punto acá, de toda esta línea. Este para nosotros sería el eje Z, el eje Y sería este eje que está acá, el eje X sería este eje que está acá. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar ambas fórmulas para poder determinar estos elementos. Lo ideal cuando tenemos elementos de este tipo es poder dibujarlos en vistas. Por ejemplo, vista del plano ZI, vista del plano XY y vista del plano XZ. De esa manera nosotros tenemos una visual de cada uno de las figuras planas que nosotros tenemos y poder aplicar en ese caso las fórmulas correspondientes. Por ejemplo, en este caso yo tengo que la figura que estoy teniendo en este esquema acá es más o menos este, donde acá está aproximadamente el agujero. Esto sería la parte sólida. Después en la vista XY yo tengo mi eje X, que sería este, tengo mi eje Y, mi figura es más o menos así. La vista superior más o menos. Entonces ya toda la parte que yo tengo que determinar su inercia. Y la vista en XZ, obviamente no veo casi nada porque tengo esto está con respecto a los ejes. Y esto más bien es para determinar los centroides de cada uno de los elementos y poder hacerlo un poco más fácil. Entonces, esta figura tiene una zona sólida que sería el cuadrado y la zona vacía que sería la circunferencia. Entonces, nosotros la zona rectangular, como vemos acá, aplicamos en relación al eje X, tenemos una inercia que es 1/12, 1/12, el valor de la masa por la suma de las distancias de los lados al cuadrado. Es decir, esto vale C y esto vale B. Sumo esos dos lados, o los cuadrados de esos dos lados, multiplico por 1/12 por el valor de la masa y eso obviamente representa la inercia con respecto al eje X. Y la inercia con respecto al eje Y y el eje Z ya también están establecidos, que son estos valores de acá. Entonces, ¿cuál es mi eje Z en el gráfico que yo estoy teniendo? Es un eje que está paralelo a uno de los lados, que sería o el eje Y o el eje Z de mi fórmula, o es un eje que está perpendicular al eje, o sea, al plano donde está actuando mi chapa. En este caso, en el gráfico que nosotros tenemos para la figura que tenemos acá, tendríamos que poder utilizar la fórmula para determinar la inercia con respecto al eje Z, una inercia que sea del tipo 1/12 mc cuadrado, igual a este valor de inercia, 1/12 m cuadrado. ¿Por qué? Porque es un eje que está pasando de manera vertical sobre la placa que yo estoy teniendo. Entonces la inercia con respecto al eje Z de este cuadrado que está acá, que llamarle figura 1, va a ser eso. Lo mismo yo voy a aplicar con mi circunferencia o mi círculo. Como un disco delgado, entonces tengo que ver cuál es la inercia que a mí me conviene utilizar y en este caso sería la inercia con respecto al eje Y.
igual la inercia del eje Z, que es 1 sobre 4 mr cuadrado. Es la inercia con respecto a este eje. O igual la inercia con respecto al eje Y. Entonces, la inercia Z de la figura 2 es 1 sobre 4 mr cuadrado. Pero ahora cambia mis inercias con respecto a las figuras que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque obviamente existe un eje Z centroidal para cada figura, ya este. Existe un eje Y centroidal, pero a mí no me interesa tanto el eje Y centroidal ahora porque estoy hablando de la inercia con respecto al eje Z centroidal. Entonces, para mi figura 3, que sería también un cuadrado, y la figura 4, las inercias que yo tengo que aplicar para determinar las inercias Z centroidal va a ser 1 sobre 12 masa por B cuadrado más C cuadrado, que sería parecido a la inercia en el eje X que yo tengo en mi dato. Entonces yo ahí adapto a lo que yo realmente estoy teniendo. Esto es inercia centroidal. Y la inercia en Z de la figura 4 inercia en Z de la figura 4 es, también tiene que ser con respecto al disco delgado, una figura que sea en este caso un medio mr cuadrado, teniendo en cuenta su radio. Pero como son centroidales y el eje que yo estoy teniendo, el eje Z, está desplazado, entonces yo tengo que aplicar después el teorema de Steiner para desplazar esa inercia y obtener la inercia Z real. Va a ser la inercia Z centroidal más la masa por la distancia existente al eje X, que sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Siempre distancia es la suma de las inercias, o sea, la suma de las distancias, las otras coordenadas que no aparecen en la fórmula. Y lo mismo, la inercia en Z de la figura 3, que no es el centroidal, va a ser la inercia en Z centroidal, sumándole la masa que tiene por la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado. Entonces tengo que saber la posición del centroide de cada figura y por eso es que a veces resulta útil hacer estas figuras dadas. ¿Por qué? Porque en este caso la figura 1, la coordenada en Z es, no sé, creo que era 200 milímetros. Z1. El Z2, que sería la posición donde se encuentra la figura 2, es 200 también. Pero en las demás coordenadas, como yo en este caso voy a mirar desde el eje Z, desde el eje X, la X del cuadro 1 es 0 y la Y de la figura 1 es 0 también, porque se encuentran paralelos. La Y de la figura 2 también va a ser 0, o sea, del centroide estoy hablando, y también va a ser 0. O sea, aplicar el teorema de Steiner para la figura 1 y la figura 2 no va a ser necesario porque las dos coordenadas X e Y, que no son con respecto al eje Z, son 0. Porque la fórmula siempre se utiliza las coordenadas de los otros ejes que no estoy considerando para determinar la inercia. Para la inercia en Z, entonces yo utilizo la coordenada X e Y. Para la inercia en X utilizo la coordenada Y y Z. Entonces, en este caso la Z de la figura 3 y la Z de la figura 4 son ceros ambos. Pero acá yo sí, como veo, en este caso tengo la Y de la figura 3, que va a ser 200 milímetros, y la Y de la figura 4, la posición del centroide va a ser 200 milímetros también. Que sería la posición donde se encuentra esto. Y la inercia con respecto al eje, perdón, la inercia en Y tiene que ser 0. Pero, porque este es X. Pero en X sí tiene valor. X3 es 200 milímetros
x4 es 200. Entonces ahí sí voy a tener que aplicar la fórmula de los ejes paralelos para poder trasladar esos elementos hasta el eje Z que yo estoy considerando que sería este el eje Z. Entonces aplicamos las fórmulas. Para ello tenemos que determinar el área de cada figura. Nos dice que tiene una densidad de 10 kilogramos por metro cuadrado, entonces tenemos que determinar las dimensiones de cada elemento. Esto sería para nosotros 400 milímetros, que sería 0,4 metros. Entonces 0,4 metros. La circunferencia creo que tiene 100, o sea, esto tiene radio 0,1 metros. Lo mismo, ¿verdad? Esto tiene 0,1 metros y esto tiene 400 o 0,4 metros y 0,4. Entonces voy a determinar la inercia en Z de la figura 1. Dijimos que su fórmula iba a ser ya adaptada al elemento 1 sobre 12. 1 sobre 12 por la masa, en este caso tiene que ser densidad por área, por el valor de la distancia c al cuadrado. ¿Cuánto vale c en mi figura? Vale 0,4. Entonces voy a determinar 1 sobre 12 por la densidad que es 10, por el área que es 0,4 por 0,4, multiplicado por la distancia c que es 0,4 al cuadrado. Entonces la inercia en z de la figura 1 es, en este caso, 1 sobre 12 por 10 por 0,4 a la cuarta. Entonces, voy a poner 8 sobre 375, que en términos numéricos decimales sería 0,021. Metros a la cuarta. Repito entonces ese procedimiento para la inercia con respecto al eje Z de la figura 2. Como la figura 2 es un vacío, entonces lo único que voy a hacer es agregarle un signo negativo para considerar esa condición de ser vacío. Y esto era 1 sobre 4 mr cuadrado. Entonces va a ser 1 sobre 4, la masa que es la densidad por el área 2 por r al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 4 por 10 por el valor del área que es pi por radio. El radio vale 0,1 multiplicado por 0,1 al cuadrado. Entonces el valor de la inercia va a ser un cuarto por 10 por pi por 0,1 a la cuarta. Entonces, la inercia en Z2 va a ser igual a menos 0,00075 metros a la cuarta. Voy a repetir lo mismo para la inercia centroidal, en este caso de la figura 3. Voy a aplicar la fórmula que es 1 sobre 12 m por b cuadrado más c cuadrado. Sería en este caso 1 sobre 12 la masa, que sería la densidad por el área, por b cuadrado más c cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 12 por 10 por 0,4 al cuadrado, que es el valor del área, multiplicado por 0,4 al cuadrado más 0,4 al cuadrado.
prácticamente igual al que está acá arriba, a excepción de que tiene un valor doble. Entonces puedo multiplicar 8 sobre 375 por 2. Entonces 0,042. Fracción sale 16 sobre 375. Es la inercia en Z centroidal. En decimal sale 0,04267. Pero yo, si quiero determinar la inercia total de esa figura con respecto al eje Z real, tengo que aplicar el teorema de Stein. La masa por la distancia al cuadrado, que en este caso va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces esto va a ser 16 sobre 375 más la masa, que sería en este caso 10 por 0,4 al cuadrado, por las distancias, que en este caso la distancia en X era 0,2, 200 milímetros al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces a este valor yo le voy a sumar 10 por 0,4 al cuadrado por 0,2 al cuadrado. 8 sobre 75. Entonces la inercia en Z de la figura 3 es 8 sobre 75, que en decimales es 0,1067. Y por último, la inercia de la figura 4 también centroidal. La fórmula es 1/2 la masa, que es la densidad por el área 4 por el radio al cuadrado. Entonces esto es 1/2 por la densidad, que es 10, por el área, que es pi por 0,1 al cuadrado, por el radio, que es 0,1 al cuadrado. O sea, es igual al valor parecido. Este negativo, este negativo. Ya, inercia en Z4 centroidal, voy a multiplicar por 2 el valor de la inercia de la figura 2. Entonces, menos 0,000785 por 2. Eso ya va a ser la inercia con respecto al centroide de la figura 4. Desplazar menos 0,00175, 157. Pero tampoco es la inercia total, porque tengo que aplicar Steiner. Entonces vuelvo a aplicar acá, y la inercia con respecto al eje Z de la figura 4 va a ser la inercia centroidal más la masa por x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, como es una figura vacía, o sea, es un vacío indicativo, nosotros lo que hacemos acá le indicamos con valor negativo a la masa. Entonces, en este caso, esto es menos 0,00157 menos el valor de la masa, que es 10, por la densidad, o sea, por el área, que es pi por 0,1 al cuadrado, por 0,2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, llevando esta la fórmula, le sumo o le resto en este caso 10 por pi por 0,1 al cuadrado por 0,2 al cuadrado. Menos 0,0143. Metros cuadrados. Entonces, la suma de todas estas inercias, ya las inercias totales, a mí me da la inercia de mi figura compuesta.
los dos cuadrados doblados en la forma que está en el gráfico con los vacíos que son los círculos. Entonces el resultado va a ser, a este valor le voy a sumar 0,02133, le voy a restar 0,000785 y le voy a sumar 0,1067. Entonces la inercia total va a ser igual a 0,11311 metros cuadrados. Perdón, a la cuarta. Siempre tiene que ser a la cuarta la unidad de medida. Perdón, no es a la cuarta, es kilogramos por metro cuadrado. La unidad de medida porque es masa por distancia cuadrada. Kilogramos por metro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta o duda respecto a esta parte? Y nada más que ir eligiendo las figuras e ir aplicando las fórmulas que nosotros tenemos generalmente como dato ya establecido. Bien. Creo que no hay consultas. Gracias por la grabación. Sí, el ejercicio nos condicionó a que sea el eje Z. Si nos pedía la inercia con respecto a todos los ejes, entonces teníamos que determinar lo mismo, pero para cada eje en particular y sacar todos los elementos. O también te puede pedir el producto de inercia, entonces tenés que volver a utilizar todos los datos y determinar todas las coordenadas. No hice en este caso la tabla para que no sea tan largo nomás, ¿verdad? Pero generalmente estos datos de los centroides de cada figura, el valor del área, el valor del volumen o el valor de la masa en sí, se tienen que completar en tabla para ser un poco más ordenado. O igual si no completan en tabla pueden hacerlo así como yo hice acá, pero de tal manera que sea lo más ordenado posible. Bien, voy a dejar hasta acá la grabación de este